Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Somos el Honorable Consejo Deliberante de Necochea. Para más información, visita hcdnecochea.gov.ar. También podés seguirnos en Twitter y Facebook. Juan Leoncio Iriberri, Cereales e Insumos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Terminal Quequén, Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Nervio motor de nuestra economía regional. Cámara Comercial e Industrial de Necochea Quequén. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Contacto info@caproc.com.ar. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Ciudadano. Ustedes han visto a través de la pantalla de SN Noticias las repercusiones que en el orden local tuvo esta movilización impulsada hoy por el dirigente camionero Hugo Moyano. Nosotros aquí en el Ciudadano nos vamos a abordar temas que tienen que ver específicamente con lo local, como siempre lo hacemos, abordando temas vinculados con el municipio, con entidades como el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén y el cuerpo deliberativo, más allá de cuestiones sociales que también solemos abordar. Y en ese sentido debe merecer elogios la campaña que viene generando el Círculo Médico de Necochea, que ha merecido que periodistas de la capital federal se han ocupado precisamente de considerar muy positiva esta campaña que han promovido para impulsar que no se consuma alcohol en las llamadas previas y fundamentalmente apuntando a la concientización de que los padres sean responsables y que lejos de contribuir y de incentivar a los jóvenes a esta costumbre, procuren erradicarla. Vamos a nosotros a seguir abordando este tema, como ya lo hicimos días pasados, con dos profesionales. Es más, estamos también con la posibilidad de ofrecer un programa especial, efectivamente hablando de este tema, del consumo de alcohol, porque se han observado casos muy preocupantes, como así lo han revelado los profesionales, que están acostumbrados a tratar diversos casos, pero los que han registrado últimamente en los nosocomios lugareños han generado una marcada preocupación. Ahora sí vamos a presentar al primero de los invitados y se trata del secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Necochea, Ricardo Asiaín. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, finalmente puede estar presente porque lo hemos invitado en varias ocasiones. Y bueno, efectivamente, cuestiones laborales hacen que deba viajar. Sí. ¿Por qué un funcionario municipal, un secretario de un municipio debe viajar permanentemente? Bueno, para continuar obviamente las gestiones que inicia el intendente, ¿no? Esto tiene que ver con llevar los proyectos, gestionarlos en las distintas oficinas, hacer el seguimiento, hacer las rendiciones o hacer nuevas gestiones para nuevos proyectos para traer obras para la ciudad, básicamente. Bien, bueno, básicamente también la idea era invitarlo para un poco ir desglosando, porque hay obras que están en ejecución, otras que están pendientes. Correcto. Hacer una especie de repaso para ver de qué manera se encuentran. Una de ellas es la pavimentación de la avenida 10, que vemos que va avanzando. Lo que sí también observamos es que no con un ritmo muy vertiginoso, por cierto. Sí, como bien decís, la obra va avanzando. Obviamente lo que se está haciendo ahora es la parte más lenta de la obra, todo lo que es movimiento de suelo. Vos pensás que esa traza tuvo que adecuarse a los anchos de la avenida, hacer todo ese movimiento de suelo lleva tiempo. Se está haciendo ese movimiento, se están haciendo los cordones cunetas, los sumideros, las conexiones a los fluviales, etcétera, toda la parte, digamos, de base de infraestructura de esta obra.
y la última parte que es mucho más rápida, que es la pavimentación, eso en muy poquito tiempo se hace. O sea que gran parte de la obra en realidad es lo que se está haciendo ahora. Y es porque finalmente lleva una carpeta asfáltica. Lleva carpeta asfáltica, exactamente. No va de hormigón, va de carpeta asfáltica. Lo que hemos visto es que si en las calles transversales, en lo que es la unión de la avenida 10 con las calles transversales, allí esa unión sí va realizada en hormigón. Sí, todo lo que es Boca Calle y empalme con las calles adyacentes del barrio van en hormigón, dándole continuidad a lo que es el cordón cuneta que va en la avenida. Así que eso sí, obviamente, son trabajos que llevan tiempo y es lo que estamos viendo ahora. Esta obra la está llevando a cabo una empresa privada que ganó la licitación correspondiente. ¿Con qué fondos? Esto se financia con fondos del Fondo de Infraestructura Municipal. Es un fondo creado por ley en la provincia. El coeficiente de reparto de los fondos es muy similar a lo que es la coparticipación que reciben los municipios. Y bueno, lo que se hace en ese momento es presentar los proyectos para que sean aprobados por el Ministerio de Infraestructura, se acuerdan y se ejecutan obviamente por la Administración Municipal. ¿Y en qué tramos está o en qué porcentaje de obra está hoy realizado? Estamos en un 40-45% de ejecución, pero como bien te digo, en términos de montos. Claro. La parte más cara y es la más rápida, es la que está por venir ahora. Calculamos que en un par de meses está terminada, un poco menos. Bien. Con cierto optimismo, un ingeniero había señalado, un ingeniero de la empresa, que por allí en marzo podía concluirse, pero eso... Yo calculo que en los primeros días de abril estaríamos terminando. Venimos con buen tiempo, no está lloviendo, puede cambiar y puede obviamente demorar la ejecución, pero venimos bien. Creemos que en los plazos que habló el ingeniero de la empresa vamos a estar esto bien. Comienza en la avenida Pinolandia, bueno, la que sigue, la calle que sigue. Correcto, sí. Hasta 117. 17. Sí, donde están el puesto de alquiler de caballos. De alquiler de caballos. Correcto. Perfectamente. Bien, ¿y qué monto aproximado es la obra? Esta obra es alrededor de los 32 millones de pesos. Consiste en las dos calzadas de circulación, el cantero central con la forestación y estamos preparando el proyecto para licitar la iluminación. La iluminación también. Sí, que lo pensamos hacer en este caso en particular y las próximas obras que hagamos con LED. Tiene una continuidad de lo que es el otro tramo de la avenida 10, que ya está asfaltado, en cuanto que tiene una plazoleta en el centro. Tiene una plazoleta en el centro, no es exactamente la misma medida, pero obviamente sí le da continuidad. Es una avenida de tránsito lento en el borde del parque, con un barrio residencial al lado, así que es una avenida que obviamente va no solo a jerarquizar, sino a beneficiar a todos los vecinos que viven en la zona, a los turistas que se dirigen a la zona de los campings y las playas y obviamente también Villa del Deportista, etc. Muy bien. Y bueno, la iluminación también va a contribuir a cambiar por supuesto. Sustancialmente. Por supuesto, sí, todo lo que es este tipo de avances de obras de infraestructura benefician no solo la seguridad vial también, sino la seguridad en general, jerarquizando el barrio y dándole más tranquilidad a los vecinos. Bien. De modo tal que podría ser entonces mes de abril que esté... Nosotros estimamos que para los... concluida la obra. Sí, porque ya te digo, lo que falta realizar es lo más rápido, que es la ejecución de la carpeta asfáltica. Bien. Otra obra que tenemos es el asfalto de la avenida 75, que tenemos entendido que se dividió en dos tramos. Sí. ¿Cuál es la situación? O sea, en esta obra también se ha licitado y hay empresas adjudicadas. Sí, las obras están licitadas y adjudicadas. Uno de los tramos, como bien decís, para nosotros en realidad es una sola obra, pero se dividió en dos por cuestiones de, obviamente, de adjudicar o poder aplicar a los montos disponibles por Fondo de Infraestructura o por convenio directo con la provincia. Así que uno de los tramos es por Fondo de Infraestructura Municipal, como en el mismo caso que la avenida 10, y el otro es por convenio con el Ministerio de Infraestructura, un 70-30, no, de provincia. De provincia también, pero es otra fuente de financiamiento. Esto son fondos para obras del Ministerio que se aplican por convenio ante la presentación de proyectos por parte de los municipios. Hay algunas modalidades que cubren el 100%. En este caso en particular, uno de los tramos cubre el 70% y el 30% restante lo aporta el municipio. Exactamente. ¿Y en qué situación está? O sea, está hecha la licitación, se adjudicó la obra y hay un ganador, dos en este caso. Sí, es la misma empresa, en el caso fue la misma empresa que ganó los dos tramos.
tenemos para sacar el anticipo por fondo de infraestructura y estamos esperando que llegue el anticipo por convenio de infraestructura, y la idea es ejecutarla como una sola obra, porque en términos de tiempo teníamos licitado primero el fondo de infraestructura, pero geográficamente es el tramo posterior. O sea, la idea nuestra es ejecutarla como una sola obra, siendo la misma empresa es mucho más sencillo, y calculamos que para fin de mes estaríamos en condiciones, si recibimos los fondos de convenio, sacar el anticipo completo. Sí. Esto comprende desde que desde son dos tramos. Uno. Sí, es desde la 42 en general, en total hasta la 70, y nos restaría hasta la 74, que es el tramo que va a ejecutar el municipio al final de la obra. Bien. Y esto es obra de carpeta asfáltica. Sí, es recapado, repavimentación, se le da el ligálibo correspondiente a la avenida, se corren los sumideros, se llevan hacia el borde del cordón, hoy están metidos en la calle. Sí. Es una obra similar a la que ya se hizo en tramos anteriores de la misma avenida. Bueno, una obra también necesaria, sí, por porque supuesto. Está muy deteriorado el pavimento. Sí, aparte, bueno, no está funcionando bien por esto que te estoy diciendo, ¿no? Las pendientes no están bien, los sumideros están metidos en la calle. Que llueve, se junta agua. Exactamente. ¿Estas obras qué monto representan? En total, alrededor de 25 millones de pesos entre los dos tramos. Bien. También se ha anunciado desde el municipio la realización de natatorios, uno en Necochea y el otro en Quequén. El de Necochea sería en el polideportivo. El predio donde está el polideportivo. Correcto, el predio que se consiguió por 30 años ahora con Centrales de la Costa. Uno de los proyectos a incorporar es el natatorio, que ya fue licitado. Y bueno, después se complementará también con la pista de atletismo que vamos haciéndola por administración, si bien hemos gestionado ante Deportes de Nación y Ministerio de Educación de Nación la posibilidad de financiar la concreción de la pista de atletismo con fondos de esa índole. Bien, ¿y esto en qué situación se...? El natatorio de Quequén, hemos recibido ya los fondos del anticipo financiero. En esta instancia, en el municipio se están haciendo las reaperturas presupuestarias y las reimputaciones al ejercicio 2018. Nosotros licitamos en el 2017, así que terminado este trámite administrativo, estamos en condiciones de dar inicio de obra formal en papel el viernes o lunes, mientras hacemos el pago del anticipo, así que en la práctica en 15 días estamos en obra. ¿En ambos casos? No, en el natatorio de Quequén. ¿De Quequén? Sí, en el natatorio de Necochea todavía no se recibieron los fondos. No, y lo mismo pasa con la ampliación del edificio municipal, si bien está todo presentado, todo licitado y estamos adjudicado. Hablando en todas las obras que estamos hablando hay licitación realizada. Está todo listo, sí, todo eso está adjudicada y bueno, faltan los fondos. Sí, concluido. De hecho, es un requisito para que giren los fondos del anticipo, que sea así, ¿no? Que se liciten, se adjudiquen, se firmen contratos y se reenvíen a la provincia. Y a partir de ahí corren los plazos, desde que hacen el desembolso desde provincia, 30 días después deberíamos estar iniciando. Bien. ¿La pista de atletismo qué monto significaría? El último presupuesto que nosotros trabajamos en base a un anteproyecto, no es un proyecto ejecutivo, estábamos alrededor de los 26 millones de pesos, considerando la terminación de la superficie en tartán, una superficie de alta competencia. De alta competencia y calidad, sí. No quiere decir que tenga que hacer eso sí o sí, por eso te digo que en principio nosotros trabajamos con la administración, con la maquinaria municipal, cuando podemos vamos nivelando, vamos avanzando en lo que podemos, pero obviamente la idea es tener una pista de atletismo de primera línea. Ya se ha hecho el diseño previo para que el polideportivo precisamente sea, como la palabra lo dice, un lugar donde se confluyan de la cancha de hockey, la cancha de básquet, vóley y todo lo que se haga en el actual polideportivo, y también atletismo y natación. Y natación, así que bueno, la idea es contar con un complejo polideportivo lo más completo posible a la altura de las necesidades de una ciudad como Necochea, ¿no? ¿Cómo surge y por qué la necesidad de ampliar o construir junto al actual Palacio Municipal otras instalaciones? ¿Cuál es el sentido, el objetivo? Mira, el edificio municipal es del año 1937. Obviamente que sirvió durante mucho tiempo a las necesidades administrativas de la comuna, pero así como creció el distrito, que creció la ciudad, crecieron también las competencias del municipio, las áreas administrativas que se deberían incorporar,
Y bueno, fue quedando chico y de hecho hay varias dependencias municipales que no están funcionando en el edificio, sino que están en propiedades alquiladas. Hay recovecos por muchos lugares. Sí, hay. No solo en el edificio, sino fuera del edificio también, se alquilan otras propiedades para poder albergar otras actividades. La idea es obviamente brindar mayor comodidad al contribuyente, al ciudadano, que tenga todo centralizado, no tenga que andar haciendo desplazamientos y sobre todo algo que es muy difícil de salvar en este edificio, que es de patrimonio cultural y arquitectónico muy importante. No tiene núcleo vertical con ascensores, lo que dificulta obviamente muchísimo la accesibilidad a personas con capacidades diferentes, así que en esta nueva ampliación que estamos haciendo vamos a agregar básicamente las áreas necesarias para darle mejor atención a la gente y poder vincular a través del núcleo vertical de ascensores en cada uno de los niveles con el edificio municipal existente. Actual. Exactamente. Bien. Siguiendo con las obras, un repaso que estamos haciendo, se hizo la 554 finalmente. Correcto. Se inauguró. Estamos comenzando la 531 a eso también. Iba a preguntar, a la 531, ¿cuál es la situación? La 531 en los próximos 15, 20 días también estaríamos iniciando. Ya hemos recibido los caños para la obra del proyecto hidráulico, digamos, el desagüe pluvial que va por debajo de la avenida, que es lo primero que tenemos que ejecutar. Sí. Y es una avenida de las mismas características que la 554, es una avenida de hormigón, de doble calzada, con cantero central e iluminación, que va desde la 554 hasta Almirante Brown. Eso, digamos, cierra un poco el circuito de salida, que nos vincularía también a la rotonda que nos va salida por Ruta 88. Bueno, la última obra por la que le voy a preguntar por ahora tiene que ver con algo que es mucho más difícil, seguramente, por los montos y por lo que representa, que es la planta depuradora de líquidos cloacales, que por otra parte es algo sumamente necesario en virtud de que es imprescindible, se desemboca todo en Punta Carballido, cosa que en algún momento hay que terminar con eso, ¿no? No, por supuesto, es digamos, en realidad es la obra más importante que tenemos en vista y por la cual permanentemente hacemos gestión. Nosotros comenzamos en el año 2016 a retomar un viejo proyecto que ya existía en la ciudad, que consistía en el tratamiento primario de los efluentes. No era un proyecto completo, pero en alguna oportunidad Lenosa incluso lo había licitado, después no se llevó adelante. Así que iniciamos las gestiones con provincia a través de la DIPAC, que es la Dirección Provincial de Agua y Cloaca, depende del Ministerio de Infraestructura. Y bueno, llevamos adelante un anteproyecto completo en colaboración con ellos. Hemos estado viajando mucho tiempo a La Plata, incluso han mandado profesionales ellos acá. Se terminó con el anteproyecto completo de las 3 etapas que serían, digamos, el proyecto completo de la planta, que es el tratamiento primario, el secundario con lagunas aireadas en serie, y la tercera etapa que sería el emisario al mar con una prolongación aproximada de entre 800 y 1000 metros. Este proyecto tan completo también incorpora lo que sería un nuevo cruce de río, de caño de impulsión de cloacas y estación de bombeo, que como sabemos viene con problemas hace mucho tiempo. Y es una obra obviamente que no puede ser encarada por el municipio con fondos propios. Tiene que ser financiada o por provincia o por nación a través de créditos básicamente, ¿no? Lo que estamos tratando de gestionar, y es lo que se habló tanto con el ministro de Infraestructura, con las áreas técnicas de la DIPAC, es la posibilidad de que esta obra, que estamos hablando de alrededor de 450 millones de pesos, sea financiada por créditos internacionales. Digo, el endeudamiento que se toma para obras la provincia, digamos, esta sería una de las obras financiables por tratarse de una obra de saneamiento de la importancia que estamos hablando. Bien. Usted ha sido funcionario en General Alvarado, en Miramar, ahora lo ves aquí, tiene a cargo la responsabilidad de obras y servicios públicos en Necochea. ¿Cómo encuentra, desde el punto de vista de infraestructura, en líneas generales, a Necochea? Sabemos que hay problemas de vieja data. Yo lo hablaba con el ingeniero que tiene a cargo el área de obras sanitarias, Leonardo Gaitán, donde me decía, como por ejemplo, algo que sucede, que existen muchas conexiones clandestinas de desagües cloacales a los pluviales. Es más, se va a convocar a la policía ecológica para
Sí. revisar eso y eventualmente obturar las conexiones. Sí, de hecho se ha firmado una especie de convenio de colaboración, se va a trabajar en conjunto con Policía Ecológica porque obviamente es un problema que excede, digamos, el normal desarrollo de una red de infraestructura como estamos hablando. Claro. Sí, un problema ambiental grave. Sí. Sí, en general las redes tienen deficiencias importantes, no solo este tipo de conexiones clandestinas, sino también en lo que son extensiones de redes que se han hecho en forma precaria, con diámetros que no corresponden a lo que es una red de distribución, y obviamente eso trae aparejados problemas de presión, de llegada de presión con normalidad a las casas. Y todo tiene que ver con todo, digamos. Hoy por hoy el municipio no tiene un reglamento de obras sanitarias vigente, que es una de las cosas que, aprovechando que está el concejal, le aviso, vamos a bajar al consejo un reglamento de construcción nuevo que para ayornar el vigente, que está bastante viejo, y un proyecto de reglamento de obras sanitarias que hoy no cuenta. Hoy en el municipio no se presentan las instalaciones sanitarias de las construcciones, o sea, no podemos verificar si están bien armados o no, y obviamente que cuando se pide la conexión se verifica la conexión, pero no quiere decir que el interior esté en condiciones. Claro. Bueno, hay varias cuestiones que tienen que ver con el día a día que a lo largo del tiempo obviamente suman problemas al normal funcionamiento del servicio. Así que en general sí tiene algunas deficiencias. Si bien hay proyectos y hay obras que son importantes, que han sido pensadas hace mucho tiempo con mucha visión, hay obras de extensión y conexiones que están, digamos, mal ejecutadas o por lo menos no bien planificadas. De hecho, hay muchos extremos en la red de agua, si volvemos a hablar de lo mismo, que tenemos que cerrar anillos para equiparar presiones que hoy no las tenemos. Claro. Eso impide que funcionen normalmente el sistema. De modo tal que más allá de las obras que están o van a estar a la vista una vez concretadas, también van a trabajar este año por supuesto, en lo que tiene que ver con, desde el punto de vista de infraestructura, con lo que es reglamentación. Sí, todo lo que tenga que ver con reglamentaciones y controles básicamente, y hoy también inversión en redes de infraestructura. Si bien venimos trabajando en refuncionalizar todos los pozos de la ciudad, ya hemos hecho alrededor de 20 pozos, hemos construido pozos nuevos, tenemos para este año 2 pozos ya licitados con fondos provinciales por convenio, y vamos a licitar otros 2 por fondos propios, y vamos a hacer esto que te estaba diciendo, del cierre de anillado de las redes de agua, obviamente para optimizar el servicio. ¿Cree que ya para la próxima temporada puede ser un problema que no exista nuevamente? Porque bueno, eso es el año objetivo, se está viviendo, estamos ¿no? Siempre un poquito mejor que el año anterior, pero digamos, el objetivo es llegar a esta próxima temporada sin ningún tipo de problema. El problema no está en el suministro, en la cantidad de agua que estamos brindando a la red, porque de hecho, sacando las cuentas de lo que nosotros inyectamos a red y por la cantidad de habitantes, está dando un consumo más que excesivo en relación a lo que serían consumos normales. Digamos. Está dando un promedio de arriba de 600 litros por persona por día, cuando lo recomendable está entre 250 y 350, dependiendo la zona o la ciudad. Digamos, no es la cantidad, sino que los problemas más importantes que tenemos son justamente esto que decía, por ahí diámetros de cañería que no corresponden a lo que debería ser, no cierre de anillos, la falta de control o la inexistencia de un reglamento de obras sanitarias, que hay muchas viviendas que no tienen tanque de reserva, que es obligatorio. Claro. El tema de las perforaciones para todas aquellas viviendas que tienen natatorio, pileta en el interior, que tienen que tener una perforación propia. Bueno, hay montones de cuestiones que obviamente que tienen que ir siendo acompañadas con control, con normativa y obviamente con planificación e inversión desde el Estado. ¿Y se prevé en algún momento la posibilidad de que haya medidores de consumo de agua? No para las viviendas en general. Sí, está previsto, y creo que vamos a quizás este año empezar con lo que son de aquellos consumidores de grandes cantidades, mayores consumidores. Todos aquellos emprendimientos que tengan un consumo extraordinario, sí está contemplado comenzar a hacer un proceso de incorporación de medidores, no para las viviendas en general. Así que eso está contemplado en la fiscalía impositiva, digamos, no tendríamos inconveniente con eso. Bueno, así a seguir viajando entonces, sí, por supuesto. Obras para la ciudad. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Hugo.
La presencia de Ricardo Aciaín, secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Necochea, como ustedes habrán escuchado, detallando cuál es la situación de cada una de las obras previstas en el ámbito de la municipalidad local. Breve pausa y vamos a dialogar con Arturo Rojas, que es el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, además de concejal por Cambiemos Fe. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Somos el Honorable Consejo Deliberante de Necochea. Para más información, visita hcdnecochea.gov.ar. También podés seguirnos en Twitter y Facebook. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Cámara Comercial e Industrial de Necochea, Quequén. Asesoramiento jurídico, impositivo, contable y laboral, bolsa de trabajo y una serie de servicios para beneficio de sus asociados y de la comunidad necochense en general. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3151, teléfono 52 6840. Terminal Quequén, Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Nervio motor de nuestra economía regional. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Contacto info@caproc.com.ar. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín 1471, teléfono 43 66 31. Continuamos aquí en El Ciudadano con la presencia, como lo habíamos anticipado, de Arturo Rojas, que es el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, además de miembro del Cuerpo Deliberativo Local. Y bueno, yo lo decía fuera de cámara, quizás con un poco más de tranquilidad a lo que fue la semana anterior, que fue muy agitada por la continuidad de este paro que iniciaron los transportistas autoconvocados y que mantuvo al puerto prácticamente inactivo, ¿no, Rojas? Sí, así es. Lamentablemente estuvimos 14 días en los cuales de un paro que había comenzado denominado como TGA, Transportes Generales Autoconvocados a nivel nacional, había comenzado, creo si mal no recuerdo, el día 31, miércoles 31 de enero, Sí. En las provincias del norte, en Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba principalmente, reclamando por tarifas a nivel nacional. Y en Necochea, en Quequén, a partir del día viernes 2 es donde empezaron los camioneros autoconvocados a sumarse a esta medida de fuerza que tenía un reclamo nacional. Sí. Ese reclamo nacional que ya estaba previsto de antemano, antes de comenzar el paro de autoconvocados, había una reunión prevista en el Ministerio de Transporte de la Nación con Guillermo Dietrich y Guillermo Campra y todo el equipo, Sí. para el jueves 8 de febrero. Ya estaba previsto con las entidades que están constituidas legalmente representando a los diferentes transportistas a nivel nacional. Las distintas federaciones, de transportistas, es una especie de reunión que se da anual en el cual se discuten la actualización de las tarifas nacionales. Y ahí participan los transportistas, acopiadores, distintas entidades. Así es, y se define la tarifa nacional. Bien. Una tarifa de referencia. Es una tarifa de referencia porque obviamente hay libertad de contratación. Claro.
y esta tarifa sirve de referencia en los diferentes puntos del país. Por eso digo que a nivel nacional hubo una intencionalidad política en esta situación que se pudo corroborar de manera fehaciente de que había una intencionalidad de sectores de gremio de camioneros, de propio Moyano, de algunos sectores del PJ Nacional, que fomentaban e incentivaban a que hubiera inclusive disturbios. Yo decía, cuando me hacían algunas notas al comienzo, de que yo no podía corroborar de que eso mismo estuviera pasando en Quequén, pero que se nos hacía al principio muy difícil, al ser tan anárquico el reclamo, visualizar cuáles eran los reclamos que se estaba planteando en Puerto Quequén. Claro, porque en esta reunión, porque usted hace mención del 8 de febrero, sí, ahí fue donde se acordó un incremento del 12%, en la tarifa. Ahí se acordó un incremento del 12% de la tarifa nacional, sí, y con posterioridad se recibió a los autoconvocados y se les dio una audiencia para el día 23, que va a ser ahora, pasado mañana, sí, en el Ministerio donde van a estar algunos, así es, vienen algunos de los autoconvocados representando a las diferentes provincias. Y a partir de ahí estaba el compromiso de levantar, sí, todo tipo de medidas de fuerzas, de garantizar la libertad de circulación, de no producir ningún tipo de desmanes, como había pasado en el norte. Acá la verdad que en Quequén fue absolutamente tranquila y pacífica, yo esto también lo he resaltado en otros medios. Pero una vez que se levantó a nivel nacional, con el agravante de que, debo decirte que los puertos de la provincia de Buenos Aires, el único afectado desde que comenzó el paro fue Puerto Quequén, ya que Bahía Blanca, yo lo veía en un chat que tenemos con todos los presidentes de los puertos, operó con total normalidad. A pesar de lo que acá se decía, Bahía Blanca operó con total normalidad. Por eso termina esta situación agravando a nuestro puerto, porque uno puede entender cuando hay un paro con un reclamo nacional que afecta a todos los puertos, principalmente, sí, yo digo, los que salen las mercaderías de la República Argentina en términos de granos, que el 95% tiene que ver con la hidrovía Rosario-Santa Fe, Quequén y Bahía Blanca. Sí, sí. Y se veía afectado, disminuido en Rosario, pero nunca dejaron de fluir el tránsito de camiones. Es decir, en vez de pasar 3.000 camiones por día, pasaban 1.000 aproximadamente, pero seguían circulando. En cambio, en Necochea, desde el día viernes 2, se cortó la circulación con destino a la descarga a Puerto Quequén, y eso produjo que las terminales se fueran quedando sin mercaderías, y a partir de ahí se empezó a afectar el comercio internacional con la cantidad de buques que teníamos, haciendo de que en los primeros días que se quedaron diferentes terminales sin mercaderías, hubo 2 barcos que rápidamente se fueron a cargar a Bahía Blanca, con todo lo que eso significa en pérdidas económicas para los propios transportistas, que son los que llevan estas mercaderías, ya que hace años que ha dejado de llegar el ferrocarril a Puerto Quequén. Sí, sí. Y en total, en lo que llevó del paro, fueron 5 buques que se terminaron yendo desviándose hacia Bahía Blanca. Yo digo, bueno, una vez que finalizó el paro a nivel nacional, una vez que se levantó y acá continuó, obviamente, lo que quiero resaltar es que desde el día número 1, yo siempre he tenido el teléfono abierto. Mi número de teléfono hace más de 20 años que tengo el mismo número de teléfono. Y ellos se habían acercado en un momento presentando una nota pidiendo el primer día del paro, dejando 2 teléfonos de 2 interlocutores y solicitándome, como no era un reclamo a nivel local sino a nivel nacional, que viéramos la posibilidad de hacer alguna gestión para que los recibieran a nivel nacional. Yo desde ese día estuve comunicado con el ministro, con funcionarios provinciales y nacionales, y sabía de que con la medida de fuerza arriba de las rutas a nivel nacional no los iban a recibir, como esto pasa con cualquier gremio, que no se puede sentar a discutir con la patronal si hay una medida de fuerza arriba de la mesa. Por eso que después yo me venía enterando que con posterioridad, si levantaban, le iban a dar esta reunión del día 23. 23, sí, sí. Por eso nos sorprendió a muchos el hecho de que el viernes, cuando fuimos a efectuar la cobertura periodística, esperábamos que no hubiese más camiones, y sin embargo había unos pocos, eran 20 camiones, pero continuaron y efectivamente siguió la medida. A mí me tocó ir hablando con diferentes interlocutores que fueron cambiando, obviamente
los reclamos, Claro. comenzando por reclamos nacionales y después, como esto siempre pasa, una vez que se extiende en el tiempo, comienzan los reclamos genuinos en algunos casos, en otros casos uno puede no coincidir, Sí. pero no había una unificación del reclamo que se hacía. En este caso no hubo un petitorio concreto hasta los últimos días por parte de los propios transportistas. Yo digo, antes de llegar a una medida de fuerza, lo importante es poder sentar a dialogar, Claro, poder bueno, sentarnos en ese una mesa. sentido, A dialogar. Yo siempre se lo tuve acusaba a usted como presidente de consorcio de que no quería dialogar o que no estaba abierto al diálogo. No, eso, o sea, no ocurrió desde el día número 1 y se lo he manifestado a cada uno de los interlocutores que fueron viniendo al consorcio de que tuve conversaciones por teléfono con muchos de ellos. Lo que le decía, obviamente, que para sentarse a discutir cada uno de los puntos, lo mismo que estaba pasando a nivel nacional y provincial, hacía falta que la medida de fuerza no tuviera. Porque obviamente, cuando uno se quiere sentar a discutir con los dadores de carga, se quiere sentar a discutir con el centro de acopiadores o con las propias terminales, no se puede hacer bajo presión de una medida que esté vigente al momento. Pero en el caso nuestro, inclusive, cada vez que fueron al consorcio tardaron menos de 5 minutos en ser recibidos, porque obviamente esta era una situación de emergencia. Sí, obviamente. Sí. Y tuvimos varias reuniones en ese sentido. Resaltar también el rol y la participación de la CGT local, en cabeza de Daniel Monge, que junto con Juan Carlos Peralta rápidamente yo los convoqué a una reunión para plantearles cuál era la situación. Ya estábamos en un punto en el cual los diferentes gremios no estaban trabajando, SUPA, UATRE, Urgara, todos aquellos que tienen todos los que tienen que ver con afiliados que trabajan a destajo, es decir, al no haber tarea no perciben haber alguno. Así es. Y que bueno, nos vinieron a plantear cuál era la situación, le planteamos todo lo que sabíamos y a partir de ahí se prestaron a ser de intermediarios, en el cual yo desde el minuto número 1 y es lo que le plantearon los propios dirigentes sindicales a los autoconvocados, de que si el tema era una reunión conmigo, yo estaba en el consorcio para recibirlos y que si hacía falta yo iba a la rotonda. Y decidieron ellos mismos postergar esta reunión para el día posterior, el día viernes, creo que fue, o el jueves, no recuerdo, y los recibimos ahí en el consorcio. Después, bueno, se logró destrabar esta situación, una especie de impasse, donde el compromiso nuestro fue generar algunas reuniones con los involucrados, con los dadores de carga, con el centro de acopiadores, con las terminales y con los propios transportistas, a fin de que puedan plantear los puntos que tienen en discrepancia. Así que mañana a las 10 de la mañana se dará la primera reunión, donde también van a participar la CGT, y bueno, esperemos que se puedan ir solucionando algunos de los temas. Hay otros que, obviamente, en la situación en la cual estamos, de libertad de contratación, son muy difíciles de llevar adelante. Claro, además, ya que ellos también reconocen de que muchas veces son los propios transportistas en que terminan aceptando determinadas tarifas. Claro. Esto no significa de que no haya abusos en algunos casos. Claro. Lo que digo que también no es bueno generalizar, porque hay muchos dadores de carga, hay muchos relacionados con los acopios que cumplen con la tarifa de referencia a rajatabla. Se va poco a poco normalizando, esto no se produce de un día para el otro, ¿no? En la actividad en el puerto, porque todavía hay buques en rada, ¿no? Así es, de a poco se va normalizando. Yo digo, más allá de las pérdidas económicas que uno las puede cuantificar, de lo que significó para todo el sector de la cadena agroexportadora, pero también para todo el distrito de Necochea. Imaginemos que de manera indirecta hay muchos servicios que se prestan y que termina afectando inclusive hasta el comercio local. Pero lo que es incuantificable es la pérdida de confianza, esa confianza que hemos perdido nuevamente al tener este mote de puerto sucio, y que va en detrimento de todos y que hace de que las mercaderías que están al límite de nuestro Interland terminen decidiendo los exportadores exportar por el puerto de Bahía Blanca. Y en este caso se daba la paradoja de que lotes acá a menos de 30, 40 kilómetros se terminaron yendo hacia Bahía Blanca. Lo que también ha sido llamativo, una vez que se levantó a nivel nacional y que continúa acá a nivel local, y lo voy a decir, es el poco compromiso de parte de algunas altas autoridades municipales. Porque yo digo, no me estaban bloqueando en el ingreso a Puerto Quequén.
estaban bloqueando o manifestándose en los accesos a la ciudad. Y mi teléfono siempre estuvo abierto, yo estuve en numerosas reuniones y no vi una actitud de preocupación y de colaboración por algunas autoridades municipales que deberían haberlo hecho, más cuando esto termina afectando de manera directa a toda la ciudad. El conjunto del distrito, sí, exacto. Por último, ya fuera del rol de presidente del consorcio, le quería preguntar, en general, del ámbito político, un poco una reflexión sobre esto que pasó hoy, esta movilización que se ha hecho por parte de un sector del movimiento obrero, con fuertes críticas al gobierno de Mauricio Macri, señalando que se está produciendo un ajuste que afecta a los trabajadores. Yo digo, sabemos que no estamos en una situación de las mejores en términos económicos, pero la gente cuando votó en octubre, votó por una cuestión política. Yo creo que el voto fue político, a diferencia de otras oportunidades que en la Argentina uno decía que la gente votaba con el bolsillo, de acuerdo a cuál era la situación económica. En este caso, yo creo y estoy convencido de que votó por política, por un cambio en la política. Y en ese sentido la gente está harta, como se hartó en un momento del famoso relato que vivíamos durante el kirchnerismo, que se hartó de que la forma de solucionar la inseguridad era diciéndonos que era una sensación, de que la forma de eliminar la inflación que pega en el bolsillo de los trabajadores y de los asalariados y de los sectores más humildes era desguazar el INDEC. Y bueno, todo lo que ya sabemos que pasó durante ese momento. Y también las mafias que han estado enquistadas en diferentes lugares de la economía de la República Argentina y también de algunos sindicatos. Y en ese sentido, algo que la gente votó es que se termine la extorsión, que se terminen algunos dirigentes que en nombre de la representación sindical terminan siendo más empresarios que muchos de los más poderosos de la República Argentina. Y en esta marcha lo que ha quedado a las claras en el día de hoy, más allá del número que uno puede diferir si lo mira desde el lado oficial o si lo mira desde el lado opositor, más allá de las cifras, fue los propios dirigentes sindicales salieron a correrse y a decir que esto era un paro en defensa personal del propio Moyano y no de los trabajadores. Así que eso es lo que la gente está viendo y tiene que haber una renovación en ese sentido también. Tiene que haber más transparencia, tiene que estar los números de cada uno de estos dirigentes sindicales también arriba de la mesa, de que puedan demostrar cómo tienen sus propios bienes. Finalmente, en el ámbito local, se lo ve también en el Consejo Deliberante, y desde el punto de vista partidario, ¿cómo ve a Cambiemos aquí en Necochea? Bueno, Cambiemos está con muchas posibilidades de ser gobierno en el 2019. Yo creo que en estos últimos años y pico que le queda al gobierno de Facundo López, nosotros tenemos que seguir consolidando el espacio y abriéndolo hacia sectores principalmente independientes, más allá de los partidos que conformamos hoy Cambiemos, del Partido FE, del PRO, que está representado por Martín Domínguez Yelpo, y de la propia Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Este va a ser un momento de construcción y de invitación a sectores independientes que se quieran sumar en un proyecto político para nuestra ciudad que genere las condiciones para que haya inversiones, para que haya trabajo, para que empecemos a modificar la infraestructura vetusta que tenemos en nuestro distrito de hace muchísimo tiempo y que no se lo endigo a este último gobierno, pero que sí ha hecho falta una planificación con una mirada más a largo, a mediano y a largo plazo. Yo digo, algunas de las obras que recién estaba mencionando el secretario de Obras Públicas, en el caso mío, si hubiera sido el intendente, estoy seguro que no las hubiera elegido con mi equipo de gobierno. Estoy hablando de la ampliación del edificio municipal. Yo digo acá, seguir ampliando el edificio municipal para que siga habiendo oficinas concentradas ahí en la 56, creo que no es el objetivo de la gente. Creo que la gente quiere que los funcionarios, los empleados estén prestándole servicios en la calle, principalmente recambiando las cañerías troncales que son del año 50, tener una mirada mucho más estratégica en términos medioambientales, de obras que hacen falta para erradicar esa contaminación que estamos teniendo hace muchísimo tiempo. Yo digo, hubiera elegido otro tipo de obras para llevar adelante desde el Estado municipal. Pero bueno, Cambiemos, tendrá que ser lo suficientemente maduro
para poder tener esta oportunidad que nos ha brindado el vecino. El vecino te da un voto de confianza en una elección, no un cheque en blanco, y nos está mirando permanentemente cuál es la forma de actuar de cada uno de nosotros. Así que yo estoy confiado porque el partido nuestro, el Partido Fe, está consolidado a nivel nacional. Yo tengo reuniones casi semanales con Ramón Ayala, que es el titular de la UATRE, ¿sí?, donde me ha manifestado la voluntad del propio gremio de continuar con todo lo que tiene que ver con el servicio de hotelería en las termas, de continuar las obras de viviendas que había anunciado el propio Jerónimo Venegas para los trabajadores de la UATRE, de que se están gestionando a nivel provincial y nacional la continuidad de una obra para mejorar el acceso a las termas y algunas otras cuestiones que se van a ir anunciando en el transcurso del tiempo. Y en ese sentido, todo el respaldo que nos están brindando desde la UATRE, como uno de los gremios principales de este Partido Fe, que se consolida a nivel provincial y nacional como espacio político. Muy bien. Muchísimas gracias, Roja, por estar presente aquí esta vos. noche. Hacemos una muy breve pausa y vamos a compartir un café ya en el cierre con el concejal Francisco Medina del Frente Vecinal Necochea. Así se denomina la fuerza unipersonal. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Somos el Honorable Consejo Deliberante de Necochea. Para más información, visita hcdnecochea.gov.ar. También podés seguirnos en Twitter y Facebook. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos, desde siempre al servicio del productor agropecuario. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC, Secretaria General Jorgelina del Mazo, calle 66, 3151, teléfono 52 6840. Terminal Quequén, Sociedad Anónima, almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Nervio motor de nuestra economía regional. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Contacto info@caproc.com.ar. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín 1471, teléfono 43 66 31. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Cámara Comercial e Industrial de Necochea Quequén. Asesoramiento jurídico, impositivo, contable y laboral. Bolsa de trabajo y una serie de servicios para beneficio de sus asociados y de la comunidad necochense en general. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC, Secretaria General Jorgelina del Mazo, calle 66, 3151, teléfono 52 6840. Terminal Quequén, Sociedad Anónima, almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Nervio motor de nuestra economía regional. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar.
Bien, ya en el café de cierre con la presencia de Francisco Medina, concejal por el Frente Vecinal Necochea, además de dirigente rotario con inquietudes sociales en la comunidad y además, no sé si me equivoco o es también guardavidas. Guardavidas también, sí. También. Guardavidas. Bueno, hice el curso de guardavidas en realidad el primer año que me fui a estudiar a La Plata, cuando me fui a estudiar para contador público. Y bueno, una cosa también llevó a la otra, ¿no? De guardavida y de estudiante de ciencias económicas pasé a ser seminarista en la ciudad de Luján, así que ahí también hice la licenciatura en filosofía, es decir, interrumpí en cuarto año la carrera que había iniciado como de ciencias económicas para llegar a ser contador. Y después, bueno, tuve la posibilidad dentro del seminario que me dieran una beca para ir a estudiar a Roma, al Vaticano, a estudiar ciencias humanas y teología. Así que estuve 2 años y medio viviendo ahí, después sí me dieron otra beca para Estados Unidos y bueno, volví finalmente a La Plata a terminar los estudios de contador. Tenemos una fotografía en archivo que vamos a ver en unos segundos nada más también, donde efectivamente se te ve luciendo la indumentaria. Sí, consiguió justo un momento histórico de la iglesia, que fue el último año pontificado de Juan Pablo II, con Benedicto XVI. Yo estaba ahí, bueno, con el micrófono, que fue una petición en particular que le hice justo antes de bueno, habían convocado un grupo de seminaristas y bueno, tuve la suerte de integrar ese grupo que fue convocado por el Papa y bueno, yo tenía unas ganas, digamos, muy fervientes de estar al lado del Papa y recuerdo que en ese momento hice una petición a la Virgen de Luján, pidiéndole que de los oficios que distribuyeran me tocara el del micrófono. Así cuando empezaron a distribuir los oficios y me mencionan a mí, me dan a cargo el micrófono. Así que en ese momento fue un acto de fe muy grande para mí, porque justo lo pedí a la Virgen como si lo hubiera pedido a mi propia madre, con esa intención. Y bueno, tuve la suerte en ese momento de estar ahí bien cercano al Papa, y después de esa misa, que fue con Benedicto XVI, poder dialogar brevemente 5 minutos con él, que ahí, bueno, es una anécdota que yo a veces la cuento en el grupo de amigos, que todo el cortejo papal, es decir, todos los seminaristas que habían colaborado durante la misa en el Vaticano, iban hacia una sacristía común, que es donde se terminan cambiando, ¿no? Se sacan los ornamentos de la misa y bueno, ya cada uno se vuelve para su casa. Yo, como iba a estar al lado del Papa, me tocó acompañarlo al lado de él, y él iba obviamente a una sacristía privada, ¿no? Junto con sus secretarios. A mí obviamente me tocaba ir a la sacristía común, pero bueno, como vivo en argentino, yo dije, el tren pasa una sola vez en la vida, es el momento de poder conocer al Papa y de poder saludarlo, ¿no? Que ese era mi mayor anhelo en ese momento como seminarista. Así que, bueno, yo digo, a lo sumo me dirán, acá no podés entrar, por favor, a la sacristía. Claro. Pero bueno, por suerte lo seguí acompañando al Papa, paso tras paso, entré a la sacristía privada de él, nadie me sacó, nadie me dijo nada, así que cuando el Papa se sacó los ornamentos de la misa, pude acercarme, saludarlo, y realmente me llevó una linda impresión porque fue algo muy distinto a lo que transmite por ahí, por televisión o por los medios gráficos, la del Papa serio, ¿no? Distante. Sí, tiene la imagen de cierta rigidez en alemán. Sí, y además alemán, entonces uno se termina formando una idea del Papa un tanto fría, ¿no? No era así. No, se mostró muy paternal, muy afable, muy afectivo. Un intelectual de la Iglesia. Un intelectual, sí. Él trabajó muchos años en la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es, digamos, uno de las congregaciones más importantes del Vaticano, y durante muchos años con Juan Pablo II. Claro. De hecho, bueno, era una especie de sucesor natural. Desde allá se ven un poco más en cercanía las cosas, que en ese momento también Bergoglio estuvo muy cerca también en la votación de llegar a ser Papa. Cuando fue elegido, claro, el cardenal Ratzinger. Así que, pero bueno,
aparentemente, y por lo que trascendió, porque en el cónclave es algo muy secreto y en principio los cardenales, que son los que terminan eligiendo el Papa, no pueden revelar ningún secreto. Pero bueno, finalmente después se termina sabiendo, trascendiendo. En esa votación lo que trascendió es que Benedicto XVI, es decir, cardenal Ratzinger, y Papa Francisco, es decir, cardenal Bergoglio, habían estado en una votación muy reñida. Finalmente se corre de la votación Bergoglio y termina siendo elegido Benedicto XVI. Así que bueno, me tocaron hechos históricos, porque también fue lo que fue el funeral de Juan Pablo II, en fin. ¿Esto era una vocación que vos tenías de ser sí. ¿Querías ser sacerdote? Mira, vos sabés que yo estaba en cuarto año de la carrera de contador público. Claro. Ya era guardavida. También. En el verano venía y trabajaba de carpero en el balneario Poseidón junto a mi tío y Cacho García. Para muchos conocidos. Sí, ambos. ¿No? Sí, no sabía que Medina. Sí, era mi tío, Mosito, que Mosito trabajó Medina, en el U13. Era locutor recordado. Sí, jugador de fútbol. Empresario muy reconocido y también como profesional, como jugador de fútbol, ¿sí? Jugador de fútbol, sí. Jugó en River, bueno, estuvo en el seleccionado acá también de Necochea. Así que trabajabas de carpero en el balneario. Entonces. En el balneario, claro. Junto a mis hermanos también, que bueno, juntábamos algo de plata y con eso también ayudábamos a solventar los gastos en La Plata. Ya estando en cuarto año de la carrera, tuve esta especie de inquietud interna, de vocación, una especie de llamado, sí, donde sentía la necesidad de ingresar a un seminario y ver con más claridad si Dios me había propuesto esta vocación de ser sacerdote. Bueno, fue así que estuve prácticamente casi 6 años en el seminario. Estuve, bueno, toda la parte de filosofía, que fueron casi 3 años en Argentina, 2 años y medio estudiando en Roma, en la Ciudad del Vaticano, y prácticamente casi medio año, 6 meses, en Detroit, en el estado de Michigan, en Estados Unidos. Así que bueno, eso me permitió también ver a los ojos de Dios con más claridad cuál era mi vocación. Siempre esta inclinación por lo social, ¿no? Claro. Sí, yo lo decía, de ayuda hacia el prójimo. Que bueno, después fue también creo que el motivo, haciendo un paralelo, lo que me atrajo de la política, ¿no? Como un instrumento de mayor apalancamiento para poder trabajar sobre las necesidades de la gente. Porque vos interrumpiste esta vocación, la dejaste un poco de lado, claro, volviste a lo que es volví a ser profesional de ciencias económicas, completaste la carrera y de hecho te dedicaste profesionalmente a eso, claro, y lo seguís haciendo. Claro, exactamente. Yo había terminado cuarto año inclusive de la carrera de contador público, así que el quinto año lo había cursado, pero no había completado las materias finales. Claro. Así que después de todo este derrotero, terminé completando el quinto año de contador público y bueno, así que ahí ya me recibí y bueno, ya me vine para Necochea, así que ahí... ¿Y a la política cómo llegás por la convocatoria de Mario Goicoechea o antes ya habías incursionado? A ver, había incursionado en instituciones intermedias, ¿no? Lo que yo terminaba visorando que la herramienta que tiene mayor fuerza de apalancamiento es la política. Para poder transformar la realidad. Para transformar a fondo determinadas realidades. Claro. Es decir, con instituciones intermedias uno puede transformar realidades particulares. Parciales, claro. Parciales, claro. Sí. Pero uno cuando busca el bien común de la sociedad, no hay como la política, ¿no? Más allá que después pueda tener sus excesos o sus defectos. O sus vicios. Pero en sí misma uno no puede dejar de reconocer que es una herramienta de transformación social. La herramienta de transformación de una sociedad, por lo menos de una sociedad democrática, ¿no? Y bien, bueno, en el terreno político transitaste allí por el Frente para la Victoria, luego formaste este bloque unipersonal y tuviste un acercamiento y tenés de hecho al actual gobierno del doctor Facundo López. Sí, porque consideraba, a ver, viendo en retrospectiva la política local, veníamos de un debilitamiento institucional importante aquí en Necochea en particular. Aquí en Necochea, claro. Con lo de Horacio Telechea y bueno, la continuidad de José Luis Vidal, como interino, que de alguna manera trató de llegar el barco a buen puerto y hacer una especie de transición hasta que fuera elegido el nuevo intendente. Creía necesario en este sentido fortalecer el Poder Ejecutivo, que haya una presencia más de conducción y que era necesario en esta especie de transición
fortalecer determinadas decisiones que el municipio o el intendente debía tomar. Dejando algunas diferencias de lado, me parecía importante dar apoyo al propio intendente y bueno, logramos hacer una especie de acuerdo para apoyar ciertas decisiones y permitir que pueda gobernar tranquilamente dentro de su espacio, ¿no? Más allá de las diferencias que podemos llegar a tener, o de la mirada que podemos llegar a tener, o de las prioridades respecto de Necochea, algo hablaba recién el doctor Rojas y sus prioridades respecto de Necochea. En el bloque anterior estuvo el arquitecto Ricardo Jain, también manifestando un plan de gobierno con sus prioridades. En fin, tenemos distintas miradas, quizás todos, de lo que es la política local y de lo que son las necesidades de la gente. Creo que es importante siempre, en el marco del respeto y el buen diálogo, llegar al consenso. A partir de ahí es donde podemos llegar a construir una Necochea realmente que esté a la vanguardia de lo que fue Necochea, siempre históricamente a la vanguardia de lo que fueron los balnearios de la provincia de Buenos Aires. Pero para eso es necesario trascender ciertas diferencias, ciertos egoísmos personales, ciertas diferencias partidarias que considero también han sido parte de lo que ha llevado a Necochea a un retraso en términos comparativos con otras ciudades. Hay una foto que vamos a poner, seguramente el director de cámara la tiene, y se relaciona con una convocatoria de días pasados que hizo Antonio Vilches. Vilches es aquí en Necochea el presidente del partido FE. Bueno, algunos ya rápidamente hacen especulaciones políticas a partir de tu presencia allí junto a varios dirigentes del partido FE y del PRO también, porque está Alejandro Isín, ahí te vemos junto precisamente al lado de él, Pedro Barbieri, Gabriela Góngora, el arquitecto Rago, en fin. ¿Qué significa esta fotografía? Mira, en primer lugar, más allá de que es fue una convocatoria para reunir útiles escolares para los chicos que carecen de ellos, ¿cierto? Sí, pero respecto, digamos, ¿se puede hacer una lectura política de eso? A ver, todos de alguna manera nos consideramos parte, y muchos proclamamos que somos parte de la nueva política. Cuando hablamos de la nueva política hablamos en términos de diálogo, de consenso, de acuerdo, pero cuando nos reunimos y ocurre un acto de este tipo que es propio de la nueva política, es decir, porque en este acto, en esta reunión básicamente, estuvieron integrantes también del Partido Radical, del Frente para Victoria, del PJ, es decir, los que estuvieron ahí pudieron avisorar que era una convocatoria amplia de diferentes espacios. Cuando ocurre esto, que es lo que decimos de la nueva política, entendiendo la política en estos términos, muchos se sorprenden y ven con otros ojos una convocatoria de este tipo. Yo en lo particular con Antonio Vilches tengo una relación personal, en lo personal también lo admiro por su trabajo social. Las personas que trabajan por los más necesitados, los más carenciados, se ganan mi respeto y mi admiración. En el caso de Antonio Vilches, es alguien que trabaja desde la básica de él durante todo el año por las diferentes necesidades de la gente. Cuando vienen a las diferentes fiestas de fin de año, siempre está ahí para acercar algo y que las distintas familias del barrio puedan pasar una Navidad o un Año Nuevo digno. Cuando empieza el año lectivo, como ahora, hacer una convocatoria para juntar útiles para los chicos más necesitados. Y cuando hablamos de los chicos, creo que las banderas políticas no existen, sobre todo los chicos más carenciados, y cuando hablamos de la educación, creo que tenemos que dejar de lado justamente esa mirada política, si se quiere, de este tipo de convocatorias o de, campañas solidarias. Tenemos que trascender esto, me parece, como dirigentes políticos y ponernos codo a codo cuando hay una campaña solidaria, y sobre todo cuando tiene que ver con chicos que van a ser los futuros de nuestras próximas sociedades, ¿no? Entonces, garantizarles la educación, el acceso a la educación es de suma importancia, y esto no tiene color político. Es decir, que aquí no había una ficha de afiliación al partido FE. No, por supuesto que no. A ver, el apoyo mío fue a esta campaña solidaria, ¿no?
incluso hablar ahora de afiliaciones es un poco por ahí apresurado. A ver, yo donde haya una necesidad de un vecino, sea el color que sea, yo voy a estar presente. Esta es una vocación que es más fuerte que yo. Prefiero la crítica de la foto y no la crítica de aquel dirigente que cuando hay una necesidad mira hacia el costado. Bien. Y a su vez, más allá de esta presencia en esta convocatoria que hizo Antonio Viche, que tiene a cargo la unidad básica Naldo Nardelli, es decir, la 73 y 76, ¿seguís siendo un aliado del gobierno de López? A ver, lo que sostuve desde el inicio, ¿no? Creo que es importante apoyar al intendente en ciertas decisiones. Después no quiere decir que uno esté de acuerdo en todo, ¿no? De hecho tenemos diferencias respecto de cómo miramos Necochea y de las prioridades que hoy tiene el vecino de Necochea. Pero si nos ponemos a trabajar sobre las diferencias, creo que Necochea se va a seguir retrasando aún más de lo que ya estamos. Creo que lo importante es, esté quien esté gobernando, empezar a trabajar sobre las coincidencias y bueno, después el electorado, nosotros como dirigentes políticos tenemos la oportunidad de volver a elegir un nuevo candidato, un nuevo intendente cada 4 años, pero esté quien esté, es importante que en ciertas decisiones lo ayudemos, le demos una mano, no pensando en el beneficio o en el rédito político, sino pensando en el vecino, pensando en la gente. Creo que esto ya es un paso de madurez importante que debiéramos estar ya dando o dando por hecho acá en Necochea. Así que esté quien esté de intendente, yo creo que lo importante es trabajar sobre las coincidencias y sobre esas diferencias obviamente tenemos la oportunidad de volver a elegir o de volver a proponer una distinta plataforma o plan de gobierno para nuestro municipio. ¿Qué edad tenés actualmente? 38 años. 38, bueno, no llegás a los 40. Estamos en el sub 40 todavía. Exactamente, sí, bueno, porque efectivamente muchos hemos puesto muchas esperanzas en esta generación precisamente para dejar de lado algunos prejuicios y que esta generación cambie al distrito y tenemos esperanzas, así que espero que independientemente vos en este partido u otros dirigentes de tu edad en otros que no nos defrauden y que efectivamente se produzca esto. Totalmente, yo veo, mira, veo una nueva generación con mucho arrastre, con mucha vocación de servicio. Podría dar muchos nombres dentro del Consejo Deliberante que ocupan otros espacios, que si los menciono ahora quizás me van a decir que ya tengo afinidad con... Claro, no, entonces pero a ver, siento admiración por mis pares dentro del Consejo Deliberante que ocupan otros espacios y veo la vocación con la que trabajan tanto en las comisiones como el trabajo barrial y el trabajo en la calle. Así que se viene una generación muy interesante para Necochea, que esto renueva de alguna manera las expectativas de los vecinos y bueno, yo he puesto a esta nueva generación, una nueva generación que tiene, que nos entendemos desde el diálogo, que hablamos quizás el mismo idioma, siempre apoyado también, y esto no hay que dejarlo de lado, de la experiencia que ya han recorrido algunos actores políticos. Con los cuales yo también tengo profunda admiración. Se extraña, más allá de las diferencias que haya podido tener en lo personal o desde lo político, pero se extraña en el Consejo Deliberante tanto Ana Asa como Alberto Esnaola, como Ricardo Calcabrini, que ya con un recorrido político, una experiencia bastante amplia en la política acá en Necochea, nos aconsejaban también de buena manera y nos adelantaban determinadas cosas de lo que podía llegar a suceder o cómo era el trabajo dentro del Consejo Deliberante, que nosotros hemos tomado y tratamos de potenciar dándole una nueva vuelta de tuerca a esa manera de hacer política para ser proactivos y bueno, que Necochea sea realmente lo que queremos. Alberto Esnaola y Ana Asa precisamente sintetizaban esto de la bondad o lo beneficioso que es en el marco de un sistema democrático la alternancia en el poder, porque ambos han estado en sendos lugares, tanto en el Ejecutivo como en el Departamento Ejecutivo como Deliberativo en diversas ocasiones. Así totalmente.
Muchísimas gracias por compartir este café. Otro día hablamos del Rotary. Sí, muy rico el café. No sé quién lo habrá hecho, pero Ana la verdad María, que la tengo que a felicitar. De la producción. Bueno, Rotary también sería otro capítulo muy interesante, porque de hecho el año pasado pudimos hacer varias cosas. Bueno, el año pasado tuve la deferencia de que mis pares me eligieran como presidente y pudimos hacer muchas obras, una de las cuales fue la donación de un autoanalizador para el área del laboratorio del Hospital Municipal Emilio Ferreira. Francisco Medina, muchas gracias. No, gracias. Otro día seguimos hablando con de este y de varios temas. Muchas gracias. Gracias. Así arribamos al final el diálogo con Francisco Medina, integrante del bloque, como dijimos, Frente Vecinal Necochea. Nos despedimos, nos reencontramos el próximo miércoles a partir de la hora 22.